Hola Waltrapas, ¿qué tal? A poco más de 3 horas para que finalice el mercado de fichajes y una vez ya parece que el Cádiz ha cerrado la plantilla, vamos a hacer un repaso de todo lo que ha venido en este mercado, que honestamente a mí me convence y me parece que hace que el equipo dé un salto de calidad. Pues finalmente no hubo sorpresa el último día del mercado de fichajes y el Cádiz da por buena la plantilla que ayer se terminó de confeccionar con la importante llegada de Rubén Sobrino. La verdad que haciendo repaso, pues a mí me parece que el nivel de la plantilla ha aumentado bastante, sobre todo la segunda unidad, como además destacó hace poco Álvaro Cervera, y que le da más opciones y más variantes para en este caso, pues plantearlo a la temporada con diferentes esquemas de juego, dándole más alternativas. Obviamente todos echamos de menos un extremo izquierdo, porque es verdad que en los últimos mercados de fichajes siempre parece que es el puesto más importante que hay que cubrir y nunca termina de llegar un Alvarito García, un jugador de ese perfil. Pero bueno, también es verdad que este año Cervera en los primeros partidos ha jugado también con un 4-4-2 muchas veces, con dos delanteros con un 9 puro y un falso 9 detrás apoyándole, que es verdad que puede caer a banda, como ha sido el caso del Choco cuando vamos acompañando a Negredo, que si es un 9 puro. Y muchas veces el dibujo va variando acorde con el resultado. Y eso hace pues que los extremos, por así decirlo, puros de la primera época de Cervera, pues parece que han evolucionado un poco. Pero bueno, no obstante, tenemos en el extremo izquierdo a Perea, que parece que cuando se recupere, pues que va a volver al once titular, que ahora va alternando titularidades con suplencias y que también hace que el equipo muchas veces no sea tan largo, tan ancho, mejor dicho, y cierre un poco más al centro y tire más a una media punta, por así decirlo. Y también tenemos a Sobrino, que como dijo Cervera en rueda de prensa, pues es un jugador que puede ocupar 5 posiciones diferentes y puede aportar pues muchísimo a este equipo y una de ellas pues puede ser perfectamente, como ya lo demostró el año pasado, pues caído a banda. Entonces ya con la plantilla cerrada, pues finalmente haciendo repaso de fichajes, pues la portería sigue igual. La portería, pues la verdad que está bien cubierta con Conan Ledesma y con David Hill. Al principio de mercado sonó con que Conan Ledesma la posibilidad de que el Cádiz pudiera hacer caja con él una vez lo fichó y que lo pudiera vender, pero finalmente no ha sido así. A mí Conan Ledesma, con sus virtudes y con sus defectos, es un portero que me convence y que me parece muy válido para el Cádiz. Y David Hill me parece un gran suplente. Después pasamos a la línea defensiva y aquí sí pues nos hemos reforzado con Arzamendia en el lateral izquierdo y en los centrales pues con Aroyan y con Víctor Chus. Me parece que con esos 5 centrales, pues además 5 centrales que realmente ocupan un amplio espectro de modalidades centrales, porque son jugadores que cada uno tiene unas características, perdón, totalmente diferentes a los otros y se combina además experiencia con veteranía y pues personalmente creo que para la forma de jugar de Cerver y demás es un puesto bastante importante y yo creo que a priori siempre pues con los fichajes pues prácticamente partimos con una bola de cristal que no tenemos, pero bueno, a priori parece que a mí me convencen, la verdad, la línea defensiva. Arzamendia es un jugador que viendo el estado del Pacha, yo creo y viendo también su carrera, que muchas veces ha jugado de interior, pues un jugador que probablemente vaya experimentando también Cervera en el extremo y puede acabar incluso jugando
con dos laterales, por así decirlo, en la banda y acabe Arzamendia como carrilero. Pero bueno, habrá que verlo. Ahora ya parece que ya se ha recuperado y ahora, una vez después del parón, pues hay que ver pues si le va dando minutos Cervera y en qué posición. Entonces, pasando al centro del campo, aquí pues ha llegado para mí el fichaje hasta ahora que más ha demostrado, que es Alarcón. Es un jugador que siendo tan joven como es, ha llegado con unos galones increíbles. Es decir, el primer partido contra el Levante, el primer partido oficial, tú veías a ese tío, parecía que llevaba pues 20 años jugando en el Cádiz. Un espectáculo, además de ser muy bueno a la hora de cortar, a la hora de la entrega y de ganar, en este caso, los balones divididos. Es un jugador que siempre es la primera línea de pase de los centrales, que eso me encanta a mí, que un medio centro pues ocupe eso y se va soltando con el tema de los cambios de banda, y cuando juega con Jen Johnson, como pasó con el partido del Betis, incluso tuvo esa llegada que finalmente dio en el palo y parece que poco a poco, cuando se vaya soltando, va a ser un todocampista. Además va a darle descanso a Jane Johnson, que sorprendentemente estos primeros partidos, al menos para mí sorprendentemente, no está jugando todos los minutos, cuando el año pasado era titular indiscutible y hasta cojo tenía que jugar. Y da un recambio también a José Mari, que es un jugador que acusa muchas lesiones. Bueno, ya ni qué decir tiene que a Garrido. También ha llegado Martín Calderón en el centro del campo también, que hasta ahora pues se le ha visto poco en pretemporada con ese golazo en Inglaterra. Contra el Betis tuvo unos minutos, pero bueno, también es un jugador que tiene buena pinta. Y ya si nos vamos arriba, en el extremo, pues ha llegado Álvaro Jiménez, que es un jugador, un extremo derecho que parece le puede hacer competencia a Salvi, o puede hacer que Salvi pues ocupe otras demarcaciones, puede jugar de extremo izquierdo, a pierna cambiada. Es un jugador que lo que le hemos visto pues tiene mucho desborde, mucha velocidad y sobre todo pues mucho desparpajo. No le ha pesado en ningún momento llegar de nuevo y no tener experiencia en primera división. Cada vez que ha salido al campo, lo que ha hecho es encarar y centrar, que es lo que se le pide a un extremo. Entonces pues por ahí bastante bien. La verdad que los primeros partidos invitan al optimismo. Después en punta ha llegado Osmagic, que era un jugador que prácticamente estaba abocado al filial, y su gran pretemporada ha hecho que Cervera le esté dando minutos y le esté dando confianza. Es un jugador pues la verdad totalmente desconocido para el gran público y que cuenta a su favor, que es un jugador muy joven, es un proyecto de futuro, pero que tiene pinta que puede aportar también un gran presente. Ha llegado Florín Andone, que Florín Andone es un viejo conocido en la Liga Española, por su paso pues, por el Córdoba, por el Deportivo. Es un jugador que, si consigue recuperarse de la grave lesión que tuvo el pasado año, que no le permitió jugar, pues ya ha demostrado que tiene un nivel muy muy alto. Y por último nos dejamos para el último fichaje, que lo confirmó ayer el Cádiz, que fue el de Rubén Sobrino. Un jugador que ya conocemos de la pasada temporada, una debilidad de Cervera y un jugador que, como él dijo, le puede aportar pues 5 posiciones, que eso es muy difícil en un esquema de Cervera con unos puestos tan marcados y con unos roles tan claros como tiene él. La verdad que Rubén Sobrino el año pasado nos encantó, aparte de por su faceta pues atacante, además de ello pues por su entrega y por su lucha, un jugador que encaja como anillo al dedo a la forma de jugar de Cervera, y que este año pues ya viene en propiedad, ha firmado por 3 años, y la verdad que el mejor fichaje del mercado de verano, puesto que es un gran jugador, además con experiencia en primera y que ya lo conocemos y que no hace falta, no requiere ni adaptación. También hay que destacar el capítulo de bajas que la verdad que el Cádiz ha soltado bastante lastre, porque tenía una plantilla muy muy larga. Se hicieron unos fichajes
bajo mi punto de vista, muy malos con el año pasado con las opciones de compra obligatorias de algún jugador que no tenía nivel para primera, además cobrando bastante. Y pues este mercado de fichajes parece que se ha podido dar acomodo a la inmensa mayoría. Hay otros como Iván Alejo, que parece que finalmente, cuando lo tenía todo hecho con el Valladolid lo ha dejado tirado, según dice en la prensa vallisoletana, y se va a quedar. Yo es un jugador que no soy muy partidario de él, no lo voy a esconder. Y al margen de esta salida, pues que finalmente no ha fructificado, pues sí que se han ido pues Matos, Alcalá, Sergio González, Calle Quintana, Gaspar Panadero, que no llegó ni a debutar, fue esos fichajes random que tanto gustan a la secretaria técnica de turno del Cádiz, como Dani Sostre, que pasó exactamente igual. Se ha ido Rainer ya definitivamente. Cedido Álvaro Jiménez. Hoy también se ha hecho oficial la cesión de Pombo. Ya hace unos días se hizo oficial la cesión de Nanomesa, la retirada de Augusto Fernández, que a final de temporada decidió colgar las botas. Y ya por último Malvasi, que hoy ha salido en la prensa, en La Voz de Cádiz, que finalmente ha sido despedido. Era el expediente de X de la última semana, puesto que ya no entrenaba y parecía que ya le habían dado la carta de libertad, pero no se había hecho oficial. Pero bueno, un jugador que no obstante iba a tener una presencia totalmente testimonial este año. Por tanto, con todo lo que hemos repasado, yo creo que en líneas generales el Cádiz gana competitividad en muchos puestos. Tiene en este caso una segunda unidad que le aporta mucho más que la que teníamos el año pasado. Y puestos importantes, como puede ser la delantera o puede ser los centrales, e incluso el medio centro con la llegada de Alarcón, pues se han reforzado muy bien. Es decir, se han fichado a titulares. Por tanto, yo creo que este año la plantilla está más compensada que la del año pasado. Y en líneas generales también es verdad que este año la primera división, pienso yo, que va a ser muy difícil salvarse, va a ser mucho más difícil que el año pasado, puesto que los recién ascendidos tienen unos plantillones bestiales, pero bestiales, es decir, tú ves la plantilla del Mallorca, las cesiones que ha conseguido a última hora, tú ves la plantilla del Español y son equipos de un nivel muy alto. Por tanto, la salvación este año se va a vender muy cara, pero bueno, yo creo que hay que ser optimista y que si el año pasado se consiguió, pues, ¿por qué no este año? Es decir, hay que confiarlo todo en don Álvaro Cervera, que vuelva a obrar el milagro en su plantilla, en su bloque, en su banda. Y bueno, yo analizando el mercado, yo creo que nos hemos movido bien. Así que nada, ya veremos cómo termina la historia. Esperemos que termine bien. Bueno, y ya está bien por hoy, que ya he dado bastante la chapa, pero bueno, lo que se pretendía hoy era un programa 100% libre de Mbappé. Así que nada, ya os dejo, mañana vuelvo, repasamos el mercado de fichajes de Leiva, que si el Cádiz ha fichado, el Leiva pues, ha fichado por 7 equipos. Y eso ya sabéis, de suscribiros y esas cosas que se suelen decir, darle a la campanita y todo el rollo y darme un poquito de cariño, seguirme también por redes sociales y si me veis por la calle me invitáis a una cerveza también, bicho. Así que nada, un abrazo y nada, adiós Guartrapa.